Hola a todos. Terminamos el vídeo anterior mostrando cómo el poder de la sinarquía ha ido avanzando a pasos agigantados en los últimos años y también decíamos que sea como sea, tenemos que hacernos fuertes y unir fuerzas, que tengamos esto siempre presente. Así que comienzo con la lectura de hoy, que dice así: por eso, ante tan formidable poder, se refiere al de la sinarquía, la única alternativa estratégica válida es la confrontación racial. Aquí la palabra racial no está haciendo referencia a razas tal como las entendemos, sino a dos razas, entre comillas, la del pueblo elegido y todos los espíritus que nos encontramos atrapados en este mundo. ¿Sigo leyendo? Decíamos que la única alternativa estratégica válida es la confrontación racial. A la raza sagrada de Jehová Satanás oponer el linaje hiperbóreo de los espíritus cautivos. Y en este choque de linajes, en esta guerra llevada al terreno de la sangre, el Viria despierto, aquel que recuerde y desee regresar, deberá escuchar el canto de los Siddhas y, siguiendo una vía secreta de liberación, hallar la salida, conquistar el Vril y transmutarse en divino hiperbóreo inmortal. Habrá cumplido así con la primera parte de la estrategia O. Pero si un líder carismático, despierto y transmutado se pone al frente de una comunidad racial y decide guiar a los virias en conjunto de regreso al origen, podrá aplicar en su totalidad la estrategia O aprovechando la presencia del Graal. En este caso, el líder planteará la guerra total contra las fuerzas demoníacas de la sinarquía, pero especialmente ejercerá su máxima presión sobre la raza sagrada, pues ella representa directamente al enemigo, o sea, al demiurgo cautivador. Sin embargo, solo en las épocas modernas, cuando la presencia universal de la sinarquía y el poder de la raza sagrada queden en evidencia, será posible que algún gran jefe identifique correctamente al enemigo y declare contra ellos la guerra total. La enemistad irreconciliable entre el linaje sagrado hebreo y el linaje herético hiperbóreo podría ser ejemplificada considerando las infinitas veces que se han producido enfrentamientos y describiendo los distintos resultados. Podemos asegurar que habría material para llenar varios tomos, razón por la cual debemos ser prudentes y referirnos a lo estrictamente necesario para la comprensión de la estrategia O de los Siddhas. Es, con este criterio, que vamos a considerar tan solo un ejemplo, pero un ejemplo que será altamente clarificador. Los linajes hiperbóreos, desde la más remota antigüedad, y cualquiera que sea el tiempo histórico o el país considerado, han coincidido siempre en que la sociedad humana debía organizarse en torno a tres funciones principales: regia, sacerdotal y guerrera. La armonía y la independencia de las tres funciones garantizaría un cierto equilibrio apropiado para los tiempos de paz y de prosperidad, o sea, cuando la sociedad progresa materialmente hacia el futuro. En distintas épocas de su historia, muchísimos pueblos de linaje hiperbóreo experimentaron breves periodos en que el equilibrio de las tres funciones permitió disfrutar de esa tranquilidad social, mediocre y cortesana, que ocultaba en realidad una ausencia total de contacto carismático entre la masa del pueblo y sus líderes, situación típica que se caracteriza por la indiferencia general. Cuando una sociedad se estabiliza de esta manera, la jerarquía blanca de Chan Chan Bala
afirma que evoluciona y que progresa. Es, pues, del interés de los demonios llevar a la humanidad a un estado de equilibrio permanente de las tres funciones. ¿Con qué objeto? Para preparar el advenimiento de la sinarquía, es decir, la concentración del poder en manos de una sociedad secreta o cofradía oculta. ¿Qué fin tiene concentrar el poder en manos de seres que actúan en las sombras? La respuesta se halla relacionada con la manifestación por parte del demiurgo de Malkuth, la raza sagrada. El poder sobre las naciones pertenece, en esta etapa del Kali Yuga, a Israel como herencia de Jehová Satanás y prueba de su linaje teológico. Mientras llega el tiempo de Israel, la sinarquía será el regente del poder concentrado por la jerarquía blanca. Se comprende que los siddhas, frente a semejante conspiración, procuren desestabilizar el equilibrio sinárquico de las sociedades e influyan carismáticamente en los viryas con el fin de despertar a uno de ellos y transmutarlo en líder hiperbóreo. Tal es, fundamentalmente, el objetivo de la estrategia O. Por eso, el canto de los siddhas llama sin cesar en la sangre pura, y el Graal es una presencia permanente que muestra, a quien lo quiera ver, el reflejo del origen divino del espíritu. Pero no debe creerse que la estrategia O solo tiene éxito cuando acontece una auténtica transmutación del virya en siddha inmortal. Ese es sin duda el más importante éxito, pero el mismo no es muy frecuente, especialmente en el caso de líderes o conductores de pueblos. Hay, en cambio, otros casos, no tan vistosos y evidentes como una transmutación, pero cuya influencia benéfica en la organización de las sociedades ha motivado que se los considere también como éxitos de la estrategia O. Nos referimos específicamente a aquellos líderes que, con cierto grado de inconsciencia, escuchan el canto carismático e intuyen algunos principios de la sabiduría hiperbórea. Como no se hallan completamente despiertos e ignoran la procedencia del mensaje, proceden a aplicar en el gobierno de sus pueblos los principios estratégicos tomándolos por invención propia. Podríamos abundar en ejemplos, pero tendrá particular interés para nosotros considerar el caso de quienes han descubierto, sin saberlo, el principio del cerco. Cuando en la estructura mental de un líder se ha incorporado el principio del cerco, su sangre pura, y con esta el canto de los siddhas, le impulsa a aplicar la ley del cerco en todos sus actos concretos. Surgen así desde sociedades particulares hasta teorías políticas, filosóficas, morales, etc., concebidas y ejecutadas de acuerdo a la ley del cerco en el marco de la estrategia O. Un ejemplo típico es la idea del imperio universal. Vale la pena comentarlo. Cuando la estrategia O consigue despertar la naturaleza divina en algún líder, es factible que su posterior actividad provoque notables cambios sociales. Si es rey, es decir, si detenta la función regia, avanzará gibelinamente sobre la función sacerdotal y con el apoyo de la función guerrera tratará de expandir los límites de su estado. Si el líder es un guerrero notable, no tardará en ceñirse la corona para después, aplastando a la función sacerdotal, abocarse a la tarea de organizar un estado militar. En la mayoría de los casos, el desequilibrio de las tres funciones se realiza a costa de la función sacerdotal, que suele ser lunar y sinárquica. Lo importante es que el líder, rey o guerrero,
Al aplicar la ley del cerco en su visión de la sociedad, concluye generalmente por coincidir en la idea del imperio universal como la más apropiada para demostrar la superioridad de su raza y para perpetuar el recuerdo de su estirpe. El Estado universal de Akkad, los imperios de Asiria y Babilonia, el gran imperio persa, destruido por Alejandro Magno, el imperio romano, etc., han sido concebidos del mismo modo, por la aplicación de la ley del cerco en el marco de la estrategia O, que han hecho los líderes hiperbóreos en el curso de los milenios. No podemos dejar de mencionar que muchas ideas modernas registran el mismo procedimiento en su concepción, tal las distintas variantes del nacionalismo, el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo, las federaciones y confederaciones, etc. Estas y muchas otras teorías políticas son el producto de la aplicación de la ley del cerco por parte de algunos líderes modernos. En el caso del fascismo, nacionalsocialismo, etc., es evidente que guardan un nexo bastante estrecho con la antiquísima idea del imperio universal, lo que explica de manera elocuente el por qué tales ideologías han sido perseguidas hasta el aniquilamiento por la raza sagrada y la fuerza de la sinarquía. Es que, justamente, la idea del imperio universal, que es hiperbórea y surge de la aplicación de la ley del cerco, se opone irreductiblemente a la idea de la sinarquía universal, propiciada por la jerarquía blanca de Chanchambala y llevada adelante en favor de la raza sagrada. Nos habíamos propuesto dar un ejemplo de la enemistad irreconciliable entre el linaje herético hiperbóreo y el linaje sagrado hebreo, y ello ha quedado de manifiesto en la oposición entre imperio universal y sinarquía, es decir, entre sus respectivas concepciones ideales de la sociedad. Munido de estas claves, cualquiera puede revisar la historia y sacar sus propias conclusiones. No es pues necesario insistir más sobre ello. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Próximo día abordaremos un tema muy especial, importante, polémico y relevante. Vamos a hablar de Jesús Cristo como la imitación demiúrgica de Cristo es Lucifer. Así que yo ya me despido hasta el próximo día y aquí os espero. Suscribiros, poned un dedito arriba y para colaborar económicamente solo tenéis que uniros.